Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos aquí esta mañana. Qué bueno también estar conectados con los de Zoom. Bienvenidos. Y qué pena eso del sonido que a veces extrañamos a nuestros hermanos, algunos que no están aquí esta mañana, saben quiénes son. Pero es muy bueno verlos esta mañana y en esta semana especial también. Los invito a ir a Juan, el Evangelio según Juan, el primer capítulo. Y vamos a ver un tema especial para esta semana. ¿Qué es la Navidad? La encarnación del Hijo de Dios, aquí de Juan 1 al 14. Y yo aprendí algo con el último devocional del pastor Alfredo que debía saber, pero Navidad, ¿qué significa? Del latín significa nacimiento, ¿cierto? Es algo importante tener en cuenta porque hoy día cuando alguien nos pregunta sobre la Navidad ya debemos saber que es el nacimiento de Jesucristo. Y yo recuerdo hace varios años cuando estaba la iglesia frente al Sena Comercial en la Ferrocarril, tuvimos un servicio un 24 de diciembre. Y en esa fecha salimos del servicio y no había taxis. Con mi familia decidimos empezar a caminar por la Avenida del Río. Y empezamos a caminar y caminamos un buen rato. Llegamos al puente, creo, si no mal recuerdo, antes de encontrar un taxi. Pero en esa caminata yo pude ver lo que la Navidad significa para muchos. Mientras caminamos, ustedes quizás han visto que la gente saca unos picó gigantescos ahí en la Avenida del Río y uno puede escuchar eso a 2 o 3 kilómetros. Y cuando uno va pasando no puede ni siquiera pensar. Por lo menos yo no puedo pensar. No puede uno conversar porque tiene que gritar y uno siente la música aquí, ¿verdad? Es impresionante. Pero me llenó de mucha tristeza. Por eso, y también ver en los estaderos, ver a hombres solos en una mesa, rodeados de botellas de trago. Y pensar que para ellos, ¿qué es la Navidad? Pues es simplemente un día, una noche cualquiera para celebrar a su manera. Pero tristemente no ven qué es la Navidad. Ahora, ¿qué es la Navidad para nosotros? Si somos cristianos, debe ser una fecha muy especial porque celebramos el nacimiento del Salvador. Ahora, en mi país se celebra de una manera muy diferente, que yo puedo pensar en una Navidad allá. Normalmente hay una cobija de nieve y es muy bonita. Bueno, la nieve es bonita, pero es fría. Pero es bonito ver las luces, ver la nieve, los árboles, los pinos, ciertos cubiertos de nieve. Y reina un silencio total el 24. Es impresionante el silencio afuera. Y lo mejor es cuando se ven las estrellas y la luna y todo. Muy bonito. Pero eso tampoco es la Navidad. La Navidad no es un sentimiento. La Navidad no es algo de las luces o los árboles y todo eso, sino que la Navidad, pues vamos a ver lo que la Navidad es. Aquí en Mateo, Marcos y Lucas habla de la Navidad también. Pero aquí en Juan 1, quizás un pasaje que no pensaríamos, pero habla muy claramente de la Navidad. Ahora, cuando comparamos Mateo, Marcos y Lucas con Juan, vemos una diferencia. ¿Han notado eso? Que Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús y comienza desde abajo. Lo vemos ahí en el pesebre, lo vemos crecer, después lo vemos ministrando. Y los discípulos se dan cuenta poco a poco quién es este hombre. Mientras que Juan comienza desde la eternidad y dice quién es este verbo y nos explica quién es y después lo vemos en su vida. Pero las dos formas son completamente válidas, obviamente. Antes de entrar al texto, vamos a orar y pedirle que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre, queremos pedirte esta mañana que tú nos guíes, Padre, que podamos entender tu palabra esta mañana. Y yo te pido de manera especial, Padre, si hay alguien aquí o escuchando este mensaje que no ha conocido a Cristo Jesús en su gloria, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como la luz del mundo,
que en esta mañana, Padre, tú obres poderosamente en su corazón para que pueda verlo. Y también como hemos cantado, si ya lo conocemos, Padre, necesitamos crecer en nuestra adoración hacia tu Hijo, porque Él es Dios, Él es la luz y Él es hombre. Y por eso te alabamos, Padre, por lo que tú has hecho a través de la primera Navidad y después lo que hizo ese bebé al crecer, al vivir una vida perfecta, al ir a esa cruz para pagar por nosotros y al resucitar. Ayúdanos a profundizar en nuestro conocimiento de tu Hijo para, Padre, ser luz nosotros también en este mundo de tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en esta mañana 3 verdades sobre la identidad del Hijo de Dios. Aquí vemos primeramente en Juan 1, vamos a ver la primera verdad en los versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos aquí claramente que Él es verdadero Dios. La primera verdad es que Él es verdadero Dios, y lo vemos claramente ahí en el versículo 1 cuando dice que el Verbo era Dios. Y este versículo 1 nos recuerda otro versículo. ¿Cuál otro versículo nos recuerda el 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos recuerda a Génesis 1:1. Y esto es a propósito, que Juan quiere que nosotros pensemos en Génesis, que pensemos en la creación. ¿Y qué nos dice Juan sobre esa creación? Miren el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando leemos Génesis 1, no es tan fácil ver lo que el Hijo de Dios hizo. Pero cuando leemos la revelación progresiva, vemos aquí en Juan 1 que Dios creó a través de su verbo, a través de su palabra, que es el Hijo de Dios. Y vemos aquí algo muy importante. Ahí en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo. Ese tiempo es el tiempo imperfecto en ese verbo. ¿Qué quiere decir eso? Pues no habla de llegar a existir, sino que dice que era en el principio. Cuando Dios creó, ¿qué creó? Pues creó el espacio, creó el tiempo. Entonces, cualquier cosa que existía antes del principio, antes del tiempo, ¿qué quiere decir sobre ese algo? Si algo existe antes del tiempo, ¿qué es? Eterno, ¿cierto? Es eterno, y el único eterno es Dios. Es decir, el verbo es Dios. Pero vemos ahí también que habla de una distinción, porque dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo así, Juan? ¿Qué quieres decir? ¿No es una contradicción aquí? Si Él estaba con Dios, ¿cómo puede ser Dios? Pues en español no captamos eso tan claramente, pero en el original, el griego, se capta muy bien que cuando dice que el verbo era con Dios, habla de una relación personal con el Padre. Y esto lo vemos más claramente. Miren el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos que cuando habla de Dios y habla del verbo, está hablando del Padre y está hablando del Hijo. El verbo es el Hijo y el Padre es Dios, en el versículo 1. Así que hay una relación entre ellos, y es una relación eterna, porque siempre han existido, no tienen comienzo ni fin, y por lo tanto cuando dice que el verbo era con Dios, habla de esa relación eterna entre el Hijo y el Padre. Y el verbo era Dios. Ahí en el original nos da la idea de su esencia, cuando dice que el verbo era Dios. Y para comparar, miren conmigo Juan 4:24, que la gramática es muy similar. Cuando dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Ahí cuando Juan dice que Dios es espíritu, está hablando de su esencia.
Noten que no dice Dios es un espíritu o Dios es el espíritu, sino que dice que Dios es espíritu. Habla de su esencia. Y es la misma construcción gramatical en el 1:1 cuando dice que el verbo era Dios. No dice que el verbo era un Dios. Sería una herejía, un error garrafal, como dice la Iglesia de los Testigos de Jehová, que traducen ellos el verbo era un Dios. Pero es un error muy grande porque está hablando aquí de su esencia, que en esencia el verbo compartía o comparte la misma o la mismísima esencia de Dios el Padre y obviamente de Dios el Espíritu. Tampoco dice que el verbo era el Dios para decir que el Padre y el Hijo son la misma persona, porque son dos personas distintas, pero comparten la misma esencia. Eso podríamos hablar en otra ocasión más de la Trinidad, que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 1:1 vemos la base de esa doctrina que podríamos desarrollar en muchos otros pasajes. Como ya mencioné, en el 3 vemos que Él es el creador también. Y noten ahí, la construcción es un poco pasiva. ¿En qué sentido? Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, el Padre es creador y crea a través de su Hijo y por su Espíritu. Como dice en Génesis 1:2, habla del Espíritu también, que estaba moviéndose por encima de las aguas. Es decir, cuando Dios creó, el Padre, el Hijo y el Espíritu crearon juntos. Así que Él es verdadero Dios. Cuando vemos eso, Juan comienza de esta forma y lo lleva a lo largo del Evangelio de Juan. Y los discípulos van viendo a Jesús poco a poco, pero no se dan cuenta de quién es Él hasta su resurrección. Y quiero que ustedes me acompañen a Juan 20, el capítulo 20, y vamos a ver aquí la respuesta de Tomás. ¿Recuerdan cómo llamamos a veces a Tomás? Tomás, el incrédulo, el que dudaba, ¿cierto? Porque Tomás, ¿qué dijo? Él dijo, yo no voy a creer hasta tocarlo. Porque los demás decían, no, Él ha resucitado. Y Tomás dice, no, yo tengo que verlo, tengo que meter la mano en las llagas para creer. Miren en Juan 20, cuando Jesús, vamos a leer el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús entrando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, ¿y qué dice iglesia? Le dijo, ¿a quién está hablando Tomás? No está diciendo como algunos dicen, no, él solamente soltó un Dios mío. Uy, Dios mío. No. Le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y aquí llegamos al clímax del Evangelio según Juan. Juan quiere que veamos que Él que es Dios realmente debe ser nuestro Señor y nuestro Dios. Y hasta el que más dudaba, al ver lo que Dios había hecho, tuvo que reconocer que Él es el Señor y Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios para ti y para mí? Él quiere que veamos lo mismo y que lo reconozcamos como Señor y como Dios. Y obviamente al mundo le cuesta muchísimo creer eso, porque pasó una sola vez en la historia. El milagro de la concepción virginal, cuando ese verbo se hizo carne. Y vamos a ver eso ahorita, pero es por eso que podemos alabarlo, porque Él es verdadero Dios. Y Él merece toda nuestra alabanza y merece nuestra vida y debemos recibirlo como Dios y Señor. Y esto no es algo nuevo, sino que fue algo profetizado 700 años antes de que escribiera Juan. Y quiero que miren conmigo, creo que puse en la presentación, Mateo 1:23.
que en Mateo cita la profecía de Isaías 7:14. Y vamos a leer ese versículo juntos, ¿ok? En voz alta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese nombre es hermoso, ¿cierto? Dios con nosotros. Porque no podríamos nosotros ver a Dios, sino que Dios se reveló a nosotros a través de su Hijo, quien es Dios con nosotros. Nunca debemos cansarnos de alabarlo, de adorarlo, de postrarnos ante Él en adoración. Y eso no es solamente aquí en el templo, ¿verdad? Esa adoración debe ser continua a lo largo de nuestra semana, a lo largo de nuestros días. Debemos alabarlo y crecer en nuestra alabanza a su nombre. ¿A quién es Él? Porque Él es verdadero Dios. Y hay un villancico que me encanta, que tiene la letra, y me encanta esta estrofa, y en el primer servicio me dio miedo para cantarlo, pero quiero invitarlos, yo sé que algunos pueden cantarlo conmigo, así que es más fácil. A ver si puedo captar el tono. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Nos da un poco la idea, ¿cierto? Debía decirle a Jonathan eso antes para que me diera el tono. Pero bueno, ahí miren la teología de este villancico. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Lord al Verbo encarnado. Aquí vemos lo que Juan está diciendo. El Verbo, el que se encarnó en humanidad velado. Ellos cuando veían a ese bebé, la mayoría no entendían quién era. Y hasta sus discípulos, que lo veían hacer cosas sorprendentes, no veían su gloria, porque era en humanidad velado ese Verbo. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero al mirar este pasaje, nos confronta con quién es Él. Y cada ser humano, desde niño hasta anciano, tiene que ser confrontado con quién es Él. Él es Dios, verdadero Dios que ha venido al mundo. Miremos el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, ¿no? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen, testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí vemos la segunda verdad sobre su identidad, y es que es la luz del mundo. ¿Y cuántas veces dice Juan que es la luz del mundo? Varias veces, ¿cierto? Incluso Juan el Bautista vino para anunciar esa luz que venía. Y aquí en Santa Marta entendemos muy bien cómo es no tener luz, ¿cierto? Cuando se apaga la luz, cuando se va la luz, ¿cuántos entendemos eso? Todos entendemos eso. Y en mi familia ya no es gran cosa. De hecho, mi esposa tiene unas lámparas y linternas ya listas. Mis hijos corren para prenderlas, para ponerlas, y hasta casi no nos quejamos ya, porque ha pasado tantas veces. Pero realmente cuando pensamos en estar sin luz, sin tener ninguna luz, es diferente. Porque con una linterna, una lámpara, uno puede hacer algunas cosas, ¿cierto? Pero cuando hablamos de tinieblas,
Juan está hablando de tinieblas absolutas. Porque el mundo sin Cristo, ¿qué sería? Sería peor que el mundo del diluvio. Recuerden eso, que todo pensamiento era continuamente pecaminoso. Pero dice aquí que Cristo es la luz en las tinieblas. En el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pues es interesante ver, Él como creador es la fuente de la vida. Pero también al leer vida, ¿en qué pensamos? No solamente la vida física, sino la vida eterna. Que Juan va a hablar muchísimo de eso, esa vida eterna, esa luz que resplandece en las tinieblas, como dice en el 5. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hay un interesante uso de la palabra, porque esa palabra prevalecer puede significar vencer o también comprender. Y es muy probable que Juan usara la misma palabra con dos sentidos. Que las tinieblas no pueden vencer esa luz y tampoco la entienden. Tristemente la gente hoy día no entiende quién es la luz del mundo, pero es por eso que debemos leer su palabra y debemos compartir también el mensaje de la Navidad, porque la mayoría de la gente no entiende, no comprende quién es Jesucristo. Y Cristo varias veces dice o habla de sí mismo en el Evangelio según Juan. Miren Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 12:46 también: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿qué quiere Dios para nosotros? Pues Él quiere que andemos en su luz, la luz de Cristo, y que no estemos más en las tinieblas. Y miren en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es muy bonito pensar en cómo Él llegó a este mundo para darnos luz espiritual en nuestra vida. Y yo temo que mucha gente piense que está bien que esté andando en la luz cuando está en tinieblas todavía. Y yo recuerdo cuando yo vivía con mis papás, yo vivía en el cuarto del sótano. La casa de mis papás tiene un sótano con un solo, bueno, ya tienen más cuartos, pero en aquel entonces tenían un solo cuarto. Entonces, muchas veces lo que yo hacía era no prender ninguna luz porque no quería prender la luz aquí y tener que apagarlo después, sino que yo bajaba como ciego no podía ver nada porque no había ninguna luz, ninguna ventaja en la noche. Entonces, yo bajaba y aprendí a hacerlo muy bien. Bajaba las escaleras, tocando todo, palpando todo, y hasta llegué a tener mucha confianza con eso. Y yo recuerdo una noche que bajé con mucha confianza, iba así, sin mirar, ¿verdad? Y había dejado la puerta media abierta, una puerta. Y esa puerta daba toda la mitad y yo con mis dos manos estaba palpando así y no la toqué, pero seguí caminando. Y ustedes pueden adivinar qué pasó. Que ¡pa! Me golpeé de cara con esa puerta así y me tumbó esa puerta. Y yo pienso que muchas personas hoy día están andando así, que están en tinieblas, pero ya tienen algo de confianza y piensan que están bien, porque nada grave les ha pasado. Pero déjenme contarles que si no reciben la luz que es Cristo Jesús, van a estrellarse con el juicio de Dios algún día. Y va a ser un día muy triste, porque Dios es el juez justo y Él va a juzgar todos sus pecados. Y incluso la palabra dice, miren conmigo en Juan 3:19, que habla de esta luz, y miren lo que dice. Dice algo muy sorprendente aquí, el 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué triste, ¿verdad? La luz del mundo vino al mundo y la mayoría de la gente, ¿qué hizo con esa luz? Corrieron, ¿cierto? Se escondieron, como Adán y Eva después de pecar. No querían estar expuestos ante Dios. Y es lo mismo con Jesús, porque Él como luz del mundo, ¿qué hace? Si nos acercamos a Él, tenemos que humillarnos ante Él y reconocer nuestro pecado. Y lamentablemente hay muchos que no quieren reconocer su pecado y quieren seguir creyendo que son personas buenas. Pero a la luz de Cristo vemos que no somos buenos. Si nosotros nos comparamos con Jesús, ¿cómo nos comparamos? Si nosotros nos creemos buenos, es simplemente empezar a contemplar nuestra vida a la luz de Jesucristo para darnos cuenta de qué tan pecadores somos. Cuando miramos su amor, cuando miramos su humildad, cuando miramos su compasión, cuando vemos cómo Él cumplió la ley perfectamente, nosotros ante Él nos vemos como somos, ¿cierto? Y es por eso que muchas veces la gente no quiere venir a Cristo, porque implica decir, yo soy pecador. Yo he pecado gravemente en mi corazón, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, en lo que hago y en lo que no hago, pero que debo hacer. Pero miren lo hermoso de ver que Él vino a este mundo para alumbrar a todo hombre, a toda persona dispuesta a reconocer su pecado y reconocer quién es Él para ser salvos de sus pecados. Miren conmigo entonces la última verdad sobre su identidad. Vamos a mirar el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos la tercera verdad y es que Él es verdadero hombre. Hemos visto que es verdadero Dios, que es verdadera luz, la luz del mundo, y aquí vemos que es verdadero hombre. Y es importante contrastar el verbo que se usa aquí con el verbo del versículo 1. Miren el 1 otra vez. En el principio era el verbo. Es un verbo que habla de su existencia eterna sin ningún cambio. Porque como Dios, el Hijo de Dios no puede cambiar. Pero en el 14 vemos el misterio de esto y aquel verbo fue hecho carne. Habla de un cambio, ¿cierto? Que su naturaleza divina no cambió nada, pero se le unió a su naturaleza divina una naturaleza humana al hacerse hombre, al hacerse carne. Y por eso habla de un cambio, que ya el Hijo de Dios es verdadero hombre. No era verdadero hombre antes, pero ya en su encarnación, en su concepción, se hizo hombre. Y vemos ahí también que dice algo muy importante. Dice que habitó entre nosotros. ¿Y quién podría hablar mejor sobre Jesús que Juan, el evangelista? El amado discípulo, el que andaba con Jesús 3 años. Incluso en 1 de Juan 1:1, miremos ese versículo porque es muy bonito. Juan 1, 1 de Juan 1:1. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y yo pienso en Juan, todo lo que compartió con Jesús. Y al compartir con Jesús, su testimonio es que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Y tuvo que ser hombre para salvarnos. Porque Dios, como Dios, quien es espíritu, no puede morir, ¿cierto? ¿Y qué merecía nuestros pecados? Pues la muerte eterna. Y es por eso que el Verbo se encarnó, vino a este mundo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y en Juan 1:14, este verbo aquí cuando dice, y habitó entre nosotros,
es un verbo muy interesante, porque es el verbo que habla de, bueno, ¿cómo sería? Es el verbo cuya raíz está conectado al tabernáculo. ¿Ustedes cuántos recuerdan el tabernáculo del Antiguo Testamento? Bueno, en ese tabernáculo era el lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿cierto? Que Dios mostraba su gloria en ese tabernáculo, bajaba una nube y la gloria llenaba ese lugar. Pero ¿qué dice Juan ahora? Él dice que el lugar de la gloria de Dios, el lugar de su presencia es la persona de Jesucristo, porque usa el mismo verbo relacionado con eso, habitó entre nosotros. Y miren lo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, cuando la gente pudo ver a Jesús y entender, entender quién era Él, pudieron ver la gloria de Dios. Y hay muchas formas en que Dios o Jesús mostró la gloria de Dios. Pero quiero invitarlos a Juan 11, el capítulo 11, para ver un ejemplo, quizás uno de los ejemplos más sorprendentes. En Juan 11 está hablando de Lázaro. Recuerden, Lázaro estaba enfermo. Y en Juan 11:3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la, ¿qué dice iglesia? Gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Qué curioso, ¿verdad? Jesús, quien tenía el poder de sanarlo, escucha que está enfermo y decide quedarse 2 días más para que muriera. Y miren conmigo en el 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y quiero invitarlos a ver el versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué vieron las personas que estaban ahí presenciando esa escena? Vieron la gloria de Dios, porque vieron el poder de Dios. ¿Quién tiene el poder para resucitar a un muerto? Solamente Dios, ¿cierto? Solamente Dios. Pero aquí ven también a Jesucristo, verdadero hombre, quien levanta a los muertos. Y obviamente ellos no entendían muy bien en ese entonces. Como mencioné antes de la resurrección, no entendían. Pero después pudieron decir, no, Él es verdadero Dios, es la luz del mundo, es el verdadero hombre también, el que vino a este mundo para cumplir la ley de Dios y para ir a esa cruz para pagar por nuestros pecados. Así que, ¿cómo debe ser nuestra respuesta personal? Y los invito nuevamente a regresar a Juan 1, los versículos 10 al 13. Porque Juan aquí no quiere que hagamos simplemente un repaso de una lección de escuela dominical, ¿cierto? Como una clase del colegio que uno la ve y, bueno, listo ya. Sino que todas estas verdades nos deben llevar a un punto importante. Y quiero dirigirme a todos esta mañana, porque a veces, niños, les voy a hablar, a veces niños, a veces ustedes piensan que este mensaje es solamente para los adultos, ¿cierto? Adolescentes a veces piensan que es solamente para los adultos. O incluso adultos a veces pensamos que es para otros adultos. Pero miren lo que dice Juan en el 1,
10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Llegó a la tierra y en su gran mayoría la gente no lo recibió. Pero miren el 12 y vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Para quién es este versículo? Más ¿qué dice? Todos. Esto es para todos. La Navidad es para todos. No es solamente para algunos, sino que es un mensaje para todos. Pero requiere una respuesta personal. Y lo más triste para mí es ver personas que han escuchado este mensaje y han escuchado de este verbo que se encarnó, este Hijo de Dios que vino, esta luz del mundo que resplandece, y han escuchado el mensaje, pero no lo han recibido. Porque quizás piensan, no, es para otro momento, es para cuando tenga más edad, es para cuando arregle algunas cosas en mi vida. Pero ¿qué dice? No, que el momento de creer, de recibirlo es hoy. Es hoy. Y quiero mencionar otra cosa que a veces la gente no entiende. No todos somos hijos de Dios. Si salimos aquí, la mayoría de la gente va a decir, no, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo han escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Pero Juan 1:12 refuta esa idea claramente porque dice que solamente algunos somos hijos de Dios. ¿Y quiénes son? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos, hechos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos en Cristo Jesús. Antes no. Antes solamente somos su creación. Pero Él quiere salvarnos en esta mañana. Quiero invitarlos a ver un versículo más. Juan 3:18. Y este versículo es para aquella persona que cree que tiene tiempo para esperar. Que al decir no o al no tomar una decisión está bien. Miren el 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, si tú no has creído en el Hijo de Dios, no debes pensar que estás bien, porque estás bajo la condenación de Dios. Y en cualquier momento, si pues Dios no lo quiere, pero si tu vida terminara, en ese momento, ¿a dónde vas a ir? Pues la palabra habla del infierno y habla de otro lugar peor, el lago de fuego, y dice que todo el que no ha creído en el Hijo será condenado justamente por su pecado. Y es por eso tan urgente recibir a Cristo. Y yo sé que uno puede tener muchas objeciones a esto, porque algunos dicen, no, pero ¿qué es esta palabra? Bueno, es la palabra de Dios. No es mi opinión. No es la opinión de esta iglesia, sino que es la palabra de Dios. Dios reveló su palabra, reveló al Hijo de Dios. Así que Dios es quien nos dice que recibamos al Hijo de Dios para ser salvos. El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Él ha hecho todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que estamos en tinieblas y que Él es la luz, Él es verdadero Dios y es verdadero hombre, es el único Salvador, y cuando creemos en Él, seremos salvos. Así que hay una invitación siempre abierta a creer en Él. Si ya hemos creído en Él, también hay otra invitación, y es una invitación a meditar más en Él, a adorarlo más, a profundizar más en estas verdades,
a entender mejor quién es Él y también a compartir este mensaje más. Porque, hermanos, muchas veces nosotros tenemos la verdad, pero la escondemos. Como Cristo habla de esconder esa luz debajo de algo, ¿cierto? Debajo de la cama voy a esconder esa verdad. Pero esta verdad debe lucir en nuestra vida. Debe ser algo que resplandezca en ti y en mí de manera cotidiana, en todo momento, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de la iglesia. Debe ser el mensaje que más sobresalga en nuestra vida. Entonces voy a invitar al pastor Alfredo a venir para cerrar el servicio con una invitación. Bueno, antes de irnos tenemos que considerar lo que hemos escuchado. ¿Escucharon al Señor? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. La luz de la vida. Y hoy Jesús está haciendo una invitación. Y no quiero que nadie piense que está bien con lo que ha conocido, ha creído, ha escuchado de Jesús. Porque Jesús dijo, la Escritura nos enseña qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Si andamos en luz como Él es luz, entonces somos de Él. Cierre sus ojos por un momento. Le pido que haga esto simplemente porque no quiero que nadie se distraiga. Niño, adulto, todo el mundo con sus ojos cerrados. Porque niños, hoy Dios les puede salvar. Veo muchos niños esta mañana aquí. Dios puede salvarte hoy a ti. Si lo recibes, si crees en Jesús, si lo aceptas como el Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús, que murió por ti, que tomó tu lugar para perdonar tus pecados, para recibir el castigo que tú debías recibir por tus pecados. Si tú crees esto, dile al Señor en tu corazón, en tu oración, ahí en silencio, dile, Señor, reconozco que eres el Hijo de Dios, quien moriste en mi lugar. Te pido perdón. Te pido que me salves. Hazme un hijo tuyo. Que esa luz ahora habite en mí. Que la persona de Jesús habite en mí. Para que yo pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Padre, gracias, Señor. Si alguien ha orado de esta forma, Señor, ayúdanos a saberlo para abrazarlo con la fe, Señor, y mostrarle el camino que tiene que continuar de ahora en adelante. Señor, quiero orar por aquellos que ya son tus hijos, Señor, pero que quizás el ruido y la oscuridad de este mundo están opacando la obra que tú has hecho en ellos. Si hay alguno aquí, Señor, que está luchando, un joven, un niño, un adulto que está luchando, Señor, con el pecado, porque el pecado lo está seduciendo, el mundo le atrae. Señor, te pido que lo ayudes. Muéstrale, Señor, muéstrales a tu Hijo Jesús y lo que Él hizo por amor a ellos. Que ellos, Señor, puedan ver a la cruz y ver a tu Hijo Jesús sufriendo por su pecado. Para que ese amor de tu Hijo Jesús sea suficiente y los ayude a renunciar a este mundo, a sus placeres y a vivir para ti, Señor. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque en Él tenemos la vida eterna, Señor.
y queremos glorificarte, queremos adorarte con nuestras vidas y te necesitamos tu espíritu y tu palabra que nos reconforte cada día, Señor. Creemos en tu palabra y en tus promesas de que eres fiel y justo, y eso es suficiente ante ti para limpiarnos. Gracias, Señor. Gracias porque Jesús cargó, Señor, nuestro castigo. Gracias por el amor que tienes, Señor, con nosotros. Que esta Navidad, Señor, sea diferente, Señor, porque tú eres el centro, tu Hijo es el centro de ella. No lo que tenemos, no lo que deseamos, sino lo que somos en Cristo. Ayúdanos a entender, a meditar y a vivir de esta forma. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.